Progress. Ok, en esta segunda parte de la exposición vamos a hablar sobre algunos procedimientos de registro de coherencia corticomuscular. Primero quisiera mencionar unas pequeñas definiciones. El autor Kilner et al, algunos otros autores, en el año 2000, mencionaron que la coherencia corticomuscular fue registrada por primera vez entre una magnetoencefalografía y una electromiografía. Se detecta rápidamente, a pesar de que en un inicio se usaron la magnetoencefalografía y electromiografía. También suele usarse la electroencefalografía, electrocorticografía y, como ya se había mencionado, la electromiografía. ¿Qué hace o cuál es la función de la coherencia corticomuscular? Revelar conexiones funcionales entre la corteza motora y los músculos durante o principalmente durante sus contracciones. Vamos a ver un poco más de esto adelante. ¿Podrías pasar a la que sigue, por favor? Ok, un ejemplo de procedimientos de registro lo encontramos en un par de investigaciones, particularmente un grupo de investigadores dirigidos, o como primer autor tenemos a Sa Xu. Realizaron una investigación sobre interacción corticomuscular en relación a los movimientos de control fino de los dedos. Particularmente se realizó el estudio en personas con accidentes cerebrovasculares. De hecho, la coherencia corticomuscular generalmente tiene mucho impacto en investigaciones de este tipo, no solamente accidentes cerebrovasculares, también, por ejemplo, Parkinson, etcétera, ¿no? Este particular toma a personas con accidente cerebrovascular. ¿Qué se hizo? Se estudió conexión entre la corteza sensoriomotora y los músculos de las extremidades superiores, proximales y distales. En imagen, más o menos, para tener una idea. Igual más adelante viene un poco más de la situación experimental de registro que realizaron los investigadores. Por favor, siguiente diapositiva. Ok, ¿qué se hizo? Bueno, en un primer lugar, realizaron registros simultáneos de electroencefalograma y electromiograma en sujetos con accidente cerebrovascular. Esto ya lo había mencionado. Después, se analizó una fuerza de coherencia corticomuscular directa. Definieron dos vías, una descendente del electroencefalograma al electromiograma y ascendentes cuando vamos al revés, ¿no? Señales del electromiograma al electroencefalograma. Posteriormente, estas señales de ambos procesos de registro se subdividieron en periodos estables y periodos, pues, no tan estables o de cierta inestabilidad. Aunque no tal como tal, los investigadores no lo consideran así, simplemente estables y menos estables. En función del electromiograma. Aquí una pequeña imagen de los electrodos del electroencefalograma, y sobre el electromiograma, un poco más adelante, hay una imagen donde queda más claro cómo se colocaron los electrodos en los sujetos. Por favor, siguiente imagen. Ok, posterior a esta definición, a este par de definiciones de vías ascendentes, descendentes y mediciones, se analizó la coherencia corticomuscular de la vía particularmente relacionada con el control motor fino, que era el que mostramos en una de las primeras diapositivas de este apartado, ¿no? Se estimó el tiempo de conducción entre vías descendentes y ascendentes, que ya habíamos mencionado, que o van del electroencefalograma al electromiograma o en sentido contrario. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, generalmente obtenemos resultados en términos de frecuencia. La frecuencia es un inverso del tiempo. Un hertz es
igual a 1 entre segundo. Gracias a este procedimiento de medición, pues los investigadores pudieron realizar una regresión lineal en función de la frecuencia, o también lo podemos ver en función del tiempo, ¿no? La regresión lineal es una herramienta matemática interesante. ¿Qué hacemos? No solamente ajustamos relaciones entre variables, sino que también podemos conocer el comportamiento en un antes y un después. En ese sentido es muy útil, ¿no? Para estudiar relaciones entre dos o incluso más variables. Objetivo, predecir algún comportamiento. Especialmente aquí, relacionado con el control motor fino. ¿Podrías, por favor, pasar al que sigue? Esta situación experimental que vemos en la imagen fue la de esta investigación. Se ven los electrodos correspondientes al electroencefalograma en las posiciones pues tradicionales. Vemos el feedback visual que ocuparon y señalado en el brazo de uno de los sujetos los electrodos del electromiograma. Sabemos que la importancia del electromiograma es que pues, vamos a registrar actividad eléctrica muscular, ¿no? Que es precisamente lo que se está realizando en esta investigación. Por favor, la que sigue. Ok, tenemos otra investigación. Esta se llama registro de coherencia corticomuscular en modificación bajo la salida de fuerza estática en interacción hombre-máquina. Para comenzar, elegimos esta porque este tipo de interacciones, aparte de que el procedimiento de registro es interesante, se estudia o más bien se ocupa mucho en ciencias cognitivas también. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, que la sincronización entre neuronas motoras y el córtex motor en este tipo de interacciones se ha estudiado desde los años 90, no es tan nuevo, es relativamente nuevo. Algunos de los estudios sobre este tema han mostrado que hay oscilaciones corticales del córtex cerebral y motoras que se van a sincronizar en unidades motoras de músculos contralaterales. ¿Qué se hace? Bueno, es un estudio de coherencia entre un electromiograma y un magnetoencefalograma. ¿De dónde? De un músculo interóseo dorsal durante la abducción del dedo índice, para proporcionar un ejemplo de unión entre el sistema motor durante contracciones isométricas mantenidas. Ahora, una contracción isométrica. ¿Qué es una contracción isométrica? Son tensiones o contracciones de un músculo o de un grupo de músculos en particular. Entonces, este va a ser nuestro principal parte del estudio. Por favor, la que sigue. Los estudios se realizaron con el tradicional electroencefalograma y electromiograma para encontrar fuerzas de acoplamiento corticomuscular funcional y la relación, ya lo habíamos mencionado, entre actividad del córtex y los músculos. Características del estudio. Se usaron voluntarios, a diferencia del ejemplo anterior donde eran personas que habían sufrido un accidente cerebrovascular. Aquí son personas sanas, sin alteraciones o enfermedades neurológicas, diestras y tienen una edad entre 22 y 26 años, mitad hombres y mitad mujeres. Esto para mantener controladas ciertas variables, ¿no?, en el estudio. Para medir la salida de fuerza durante la interacción hombre-máquina, los sujetos sostuvieron un dinamómetro de agarre en su mano derecha, estabilizando su brazo en una posición. Un dinamómetro pues es un objeto pues bastante sencillo, se ocupa para medir fuerzas precisamente. A cada sujeto se le probó su contracción voluntaria máxima, el artículo le llama MVC, y todas las fuerzas
que pudieron ahí seguir o subsiguientes se escalaron con base en esta cantidad. Por favor, el que sigue. Sobre el experimento, bueno, ya les había mencionado que se usó un electroencefalograma. Particularmente se tomaron 4 canales que están ahí remarcados para este experimento y un canal para el electromiograma. Para ambos procesos de registro se midieron otra vez simultáneamente. Para este estudio se ocupó el músculo flexor cubital del carpo. Este músculo, aunque se escucha bueno, muy médico, realmente es un músculo que tiene como objetivo poder flexionar, digamos, entre muñeca y codo. Más o menos por ahí está el músculo flexor cubital. De hecho, en la imagen de abajo está la disposición de los electrodos del electromiograma. Como ven, más o menos está en esa posición del cuerpo, ¿no? Entre muñeca y acercándonos un poco al codo. Por favor, la que sigue. Los resultados sobre este estudio de medición de fuerzas, ¿no? Se encontraron, bueno, una relación entre coherencia en la banda beta. La medimos en frecuencias. Beta está entre 15 y 30 Hz. Y la banda gamma entre 30 y 40 Hz. Y las condiciones que los investigadores pusieron en el estudio. Particularmente hay una importancia en el rango gamma porque puede reflejar información útil para analizar controles motores como este en condiciones extremas. Además, la producción de fuerza estática es una condición pues relativamente estable y simple. ¿Por qué es importante esto? Para poder ilustrar más fácilmente la correlación entre corteza cerebral y músculos, ¿no? O unidades motoras. Por favor, el que sigue. Okay. Tenemos también un estudio de coherencia corticomuscular para músculos flexores y extensores de una parte superior del brazo durante un ejercicio isométrico. Antes de pasar a qué significa cada una de estas dibujos, tenemos que saber qué es un ejercicio isométrico. En un ejercicio isométrico, lo que hay son contracciones de músculos, o como ya les había mencionado, puede ser también grupos de músculos completos, pero su longitud no va a cambiar tanto, ¿no? El músculo no va a cambiar demasiado su longitud. A eso se refiere con ejercicio isométrico. Tenemos las imágenes A, B y C. En la siguiente diapositiva les voy a decir un poco de qué se trata. Por favor, la que sigue. En la imagen A, bueno, esa fue la postura experimental del sujeto. Se ve igual en el cuero cabelludo, pues el electroencefalograma. Ya habíamos visto que en particular solamente se toman 4 canales. Y en conjunto con las señales del electromiograma, que ya vimos en qué músculo del brazo están. En el B tenemos un croquis cinemático de la extremidad superior, la que se estuvo moviendo durante ciclos de flexión y extensión del músculo, con ángulos de rotación en la articulación del codo. Las señales de ambos fueron registradas en el sujeto durante un movimiento isocinético. El movimiento isocinético se refiere a que más o menos se realiza a las mismas velocidades, de ahí su nombre, ¿no? Cinético. Y en la imagen C, pues es igual un croquis de la misma extremidad, igual con torsiones en la articulación del codo. Y aquí se realizó con ejercicio isométrico, que ya les había comentado, tiene que ver con extensión o contracciones de músculos, pero donde la longitud no cambia tanto. Por favor, la que sigue.
Los resultados de esta investigación, bueno, se observó una coherencia significativa entre las señales del electromiograma, de flexores y extensores y pues sus correspondientes señales del electroencefalograma para la corteza sensoromotora. También se obtuvieron resultados en rango pues de beta y gamma, ya los habíamos mencionado, pero particularmente igual, lo habíamos dicho para el ejercicio isosimétrico como para el isocinético. Ya vimos las diferencias entre los dos. Sin embargo, aquí también la coherencia del rango gamma para el movimiento isocinético, o más o menos a la misma velocidad, aumentó bastante más que en el caso isométrico, o el relacionado con el cambio de longitud. Estos resultados lo que nos sugieren es que la coherencia corticomuscular podría ser dinámicamente modulada y selectiva con las demandas cognitivas del cuerpo. Y por favor, bueno, ahora finalmente mi compañera va a pasar a algunos otros usos y aplicaciones. Gracias. Bueno, los usos y las aplicaciones de la conductancia, por ejemplo, podemos medir la velocidad de conducción nerviosa. Los estudios de la conducción nerviosa son técnicas electrofisiológicas que permiten estudiar la propagación del impulso nervioso en cualquier núcleo periférico, que puede ser sensitivo, motor o mixto. Son especialmente útiles para el diagnóstico de enfermedades de los nervios periféricos o neuropatías, o como seguimiento de la recuperación tras una lesión. La valoración de la velocidad de conducción nerviosa permite comparar los nervios de las extremidades o de regiones más profundas. Muy bien, ahora pasamos hacia las conclusiones de este tema. Muy bueno. Este análisis nos puede proporcionar datos útiles para comprender la conexión córtico-muscular en pacientes con trastornos del movimiento. Los cambios no paralelos de las señales entre la cabeza y el músculo sugieren un desacoplamiento de estas dos señales. Comprender este fenómeno ayudaría a dilucidar mejor ciertos mecanismos relacionados con los trastornos de movimiento y desarrollo, o implementar terapias para el tratamiento de estas poblaciones clínicas. Además, bueno, la mejor comprensión de este tema podría enriquecer nuestro conocimiento sobre la neuroplasticidad del sistema motor, no solo para sujetos sanos, sino principalmente para pacientes neurológicos. Y bueno, con esto concluimos esta. Muchas gracias por su atención.